Muchas gracias. Con su permiso, presidente. Compañeras senadoras, compañeros senadores, tengo el honor de presentar ante ustedes un dictamen de una proposición presentada por nuestro compañero senador Casimiro Méndez Ortiz. Como ya escuchamos, referente a la carencia de medicamentos y de infraestructura en las zonas indígenas de nuestro país, en detrimento de pueblos y comunidades. Habría de sobra ejemplos con los cuales hacer alusión a esta terrible realidad. Yo quiero aprovechar para mencionar como un botón de muestra trágico lo que nos ha tocado presenciar, experimentar, vivir, sufrir. Un ejemplo solamente de muchos en nuestro país de cómo repercute la carencia de infraestructura médica hospitalaria suficiente. El pueblo de la Huasteca, los pueblos que habitan en la Huasteca o las Huastecas, como también se conoce, asentados en el norte del estado de Hidalgo, en el norte de Veracruz, el sur de Tamaulipas, el norte de Querétaro y el sur de San Luis Potosí, son en suma más de 1 millón de personas en esta región huasteca, en estas partes de 5 entidades de la República. ¿Qué ocurre cuando un habitante de esta región necesita de la atención de oncología, cardiología, neurología, oftalmología, neumología, nefrología, gastroenterología, angiología? Para esta población de más de 1 millón de personas, de más de 1 millón de seres humanos, no existe un profesional a su alcance. No existe una instalación médica a donde pueda acudir. Esa es la realidad aún al día de hoy. Y no es solamente para quienes no tienen una cobertura institucional de seguridad como el IMSS, el ISSSTE e incluso donde opera todavía el Seguro Popular. Derechohabientes y no derechohabientes carecen de la cobertura de este sistema de salud en segundo y en tercer nivel. Enumeré estas especialidades y si revisamos qué implica cada una de ellas: vista, pulmones, riñones, hígado, arterias, cerebro, corazón y la atención a todos los tipos de cáncer.
esta carencia criminal de infraestructura es en los hechos una sentencia no a vivir, a sobrevivir a los pacientes que requieren de esta atención en un estado que les está negando incluso el mínimo de bienestar para la dignidad humana. Y en muchos de los casos, esta realidad es una sentencia de muerte. Estamos hablando de órganos vitales. ¿Qué tienen que hacer las personas? Acudir a una distancia de 450 kilómetros, hasta de 450 kilómetros por carretera, para poder ser atendidos, sin contar aún lo que tienen que trasladarse de sus comunidades a la cabecera en donde pueden viajar por carretera, sin contar aún que no existe infraestructura para poder trasladar a las personas hasta los centros de atención hospitalaria de segundo y tercer nivel. Y sin contar, para terminar, con que la mayoría de las familias de estas comunidades y pueblos indígenas no cuentan con los recursos ni siquiera para alimentarse los días que tengan que estar en las capitales de los estados en atención en los centros hospitalarios. Es pues un botón de muestra nada más de lo que aún se está viviendo y que no, como representantes populares, tenemos que dejar de lado, puesto que nuestro trabajo precisamente debe incidir, impactar en esa realidad social. Por eso, esta propuesta de la Comisión de Salud, este acuerdo, esta proposición de acuerdo que dice: el Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a sus homólogas a fin de que se suministre medicamentos suficientes, se dote de infraestructura necesaria a las clínicas y hospitales que dan atención a las comunidades indígenas, que permitan dar cumplimiento a su derecho a la protección a la salud. Les solicitamos su respaldo a este acuerdo porque en este escenario tan terrible en el que hoy es hasta un tema en las redes sociales, cuestionando que la única cura que se pone a disposición del pueblo mexicano es el paracetamol, pues hay lugares, muchos lugares, donde ni siquiera se tiene el abasto suficiente de paracetamol. Se dirige este respetuoso exhorto a la Secretaría de Salud Federal, pero también a las 31 entidades de la República y la Ciudad de México, dado que en 24 estados aún tienen a su cargo la mayoría de los recursos humanos, financieros y materiales y la posibilidad de dar respuestas inmediatas y efectivas a estas necesidades. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, senador Primo Doté.